El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Porque usted merece estar bien informado en materia de nuevas normas que se expiden en Colombia. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya están allí a su alcance para que nos llame y nos cuente cuál es su caso. Y nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos un poco distante, a ver si el amigo Edinson nos ayuda con el sonido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Sí, buenas tardes. Habla John Jair de aquí de Buga. Don John Jair, cuéntenos, don Jair. Doctor, lo que pasa es que tengo a ver si de pronto usted me puede guiar un caso que tengo sobre una mala cirugía que le hicieron a mi esposa en un ojo. Resulta que ella en el 2000, aquí tengo la historia clínica. Sí, señor. En el año 2015, perdón. Sí, señor. Le dice un médico a ella que no es posible hacerle una cirugía de implante en un ojo debido a que puede tener desprendimiento de retina, ¿sí o no? Sí. Y que no es conveniente colocarle un lente. Entonces resulta que ella le dijo, el médico le dijo así y ella siguió en control común y corriente. Y resulta que en el año pasado, en septiembre, el 9 de septiembre, ella comenzó un control con un médico de apellido Uribe. Entonces el médico es otro retinólogo. Llegó y le dijo, no, yo te opero para que vea más. Por el ojo que más veía, porque por el otro ojo ella tiene otro lente. Yo te opero. Y le digo, doctor, pero no pasa nada, que yo quede de pronto, pierda mi ojo. No, si usted quiere, yo te opero. Pueda que yo te opero para que veas más. Entonces yo le dije, bueno, listo, doctor. Y resulta que el médico de apellido Uribe era solamente colocarle un lente nomás, y le hizo 3 cirugías en una sola. Le incrustó un lente, supuestamente, y fuera de eso le colocó que le hizo, era por acá, dice, por aquí tengo la historia clínica. Dice, espera un momentito, por aquí me dice. Que es que tratamiento quirúrgico de vitrectomía, ojo derecho, y le hizo otra cirugía que aquí tengo el nombre, pero me toca buscarla, y le hizo 3 cirugías en una sola, y resulta que debido a esa cirugía, ella entre más días más peor, eso fue el 9 de septiembre del año pasado, más peor, el ojo ya lo último le dolía mucho, le dolía la cabeza, y yo detrás de él para conseguir una cita con el médico, y nada, no era posible, me tocó llamar a Supersalud, porque ella ni siquiera dormía. Resulta que a lo último, otro médico, otro retinólogo muy aparte, el que le hizo la cirugía, llegó y le dijo que le mandó una ecografía. Cuando la ecografía la tomaron, que ya no había nada más que hacer, que porque ya tenía desprendimiento de retina y tenía un glaucoma marino ahí, mucha sangre, y ya el ojo ya lo había perdido. Y entonces
ya mismo, ya yo detrás de él para que le dieran la cita, y con el mismo médico que la operó, entonces se la dieron, y ya en la última cita yo fui a hablar con el médico, y yo le dije, doctor, ¿y usted por qué le hizo 3 cirugías una sola, siendo que solamente era un lente con más que le iba a colocar? Yo me dijo que no, que le mandaban los pacientes y que no hacía sino operar. Como le dije yo, doctor, usted primero que todo, usted para hacer una cirugía, usted tiene que revisar toda la historia clínica de ella para hacer una operación. Yo, no, a mí me mandan a gente y no, que yo ni no operar, yo no hago sino operar. Entonces eso me parece muy inaudito que un médico que va operando a la gente así por así. Correcto, ¿y cómo le ocurre? Pero, John Jair, ¿ustedes fueron remitidos a ese oftalmólogo por medio de su EPS o usted sí, señor, por cita particular? No, eso fue por medio. Ella es cotizante mía de la nueva EPS. La nueva EPS me manda a la clínica oftalmológica de Palmira, pero yo vivo aquí en Buga. Y toda esa cirugía le hicieron a ella en Palmira, en la clínica de Palmira, en la clínica oftalmológica en Palmira. Perfecto, entonces ustedes van remitidos a este médico especialista a través de su EPS, que remite sí, señor. a ese lado. Y él no le hace más exámenes, sino que procede a realizarle las intervenciones quirúrgicas que indicaba la orden. Eso sí, pero como le dije yo, Toro, a usted le faltó como ética suya, primero revisarle las historias clínicas. Yo aquí tengo la historia clínica del 2015, donde dicen otro retinólogo de la clínica oftalmológica que ya le está diciendo muy clarito que ella no se puede operar debido a que tiene desprendimiento que puede ocasionar desprendimiento de retina. Dice, no considero pertinente hacer cirugía debido a que puede tener desprendimiento de retina. Aquí tengo la historia clínica muy claritica, la hice de la misma clínica oftalmológica. Correcto. Su esposa en este momento ya fue valorada por otro médico y dijo que no había nada que hacer para recuperar ese ojo. Sí, ya el mismo médico que la operó ya dijo que no, que la única manera de calmarle el dolor a ella y calmarle las angustias, porque ella ni siquiera podía dormir ni nada de los dolores de cabeza, todo era dolor, pero crónico, agudo. Ya el médico dijo, no, ya toca es liberación. Y ya le sacaron el ojo y ya calmó el dolor, ya le colocaron una ola ahí y está esperando que le coloquen una prótesis. Correcto. Entonces vamos a hablar de este tema, John Jair, que nos llama desde Buga. Puede colgar la línea telefónica y prestar atenta nota a la respuesta que aquí le vamos a dar. Puede el amigo Edinson también cerrar el micrófono para que podamos tener mejor comunicación con nuestros televidentes. Pues se nos olvidó preguntarle al amigo John Jair si habían firmado o no el consentimiento informado. Es evidente que puede darse un caso de responsabilidad civil médica, que habría que entrar a analizar a partir de la historia clínica. Su esposa está como beneficiaria y eso no le quita en absoluto importancia a la responsabilidad, porque el médico está preparado para atender no solamente al afiliado, sino a su núcleo familiar, como lo indica el artículo 163 de la Ley 100. Es el afiliado y su núcleo familiar integrado por la esposa, los hijos, sus nietos, sus entenados o hijastros, en ese orden, siempre y cuando no exista, pues, por supuesto, la esposa e hijos. Entonces pueden ir los padres, pueden ir los hijastros en simultánea con la esposa, siempre y cuando, pues, cumplan con los requisitos de ley de ser menores de edad, o si son mayores, estar estudiando, y hasta los 25 le pueden brindar el servicio de salud. ¿Qué sucede? Lo primero es, si ya han acudido a un médico, ese médico está en el deber de valorar las condiciones de salud en que se encuentra y emitir su concepto. Aquí la responsabilidad no es únicamente del médico. Recuerde que usted hizo un contrato de prestación de servicios de salud con una empresa promotora de salud, con su EPS. El contrato no es entre usted y el médico,
sino entre usted y la EPS. Esto no exime de responsabilidad al médico por el hecho de que usted no haya contratado inicialmente con él, porque usted acude a su EPS a una consulta general, ese médico lo remite hacia un especialista como es el oftalmólogo para que valore esa cavidad ocular y establezca si hay lugar o no a una intervención quirúrgica. No entendemos cómo un médico remite a otro médico para que haga una intervención quirúrgica, cuando lo normal es que si ese médico especialista va a intervenir, él tiene que arrancar de ceros y no cumplir una orden como cuando uno le dice a alguien haga esto. No, ese médico debió haberle valorado, realizado exámenes y determinar, porque él es el especialista. Luego la decisión no la toma el médico general, sino que la toma el médico especialista. Aún más, ni siquiera con otro médico especialista que lo hubiese remitido directamente donde él, puede él quedarse con esa remisión simplemente. Remite sí la EPS donde el médico especialista, pero el médico especialista debe practicar sus exámenes de rigor para efecto de establecer en qué situación de salud se encuentra la paciente y asimismo determinar si procede o no la intervención quirúrgica. Dicha esta parte, hay que valorar cada vez que se va a hacer un procedimiento médico, por más elemental que él sea, por más leve que sea, hay lugar a que se firme un consentimiento médico informado. Un consentimiento médico informado significa que la persona por escrito le ponen en conocimiento los pro y los contra, o más bien las consecuencias adversas que se pueden derivar de esa intervención quirúrgica. Si yo me voy a hacer una cirugía en un ojo, el oftalmólogo, el que me va a intervenir, ese cirujano me dice si podemos intervenir el ojo, pero puede suceder cualquiera de estas consecuencias, y establecerle. Y usted si está de acuerdo con ese consentimiento y bien informado, no en la letra médica y legible, que ya no se usa, sino bien legible. Para eso la ley el año pasado ordenó que la historia clínica debe ser digitalizada, computarizada, para evitar esto de que los médicos dieran una orden manuscrita, no se interpretara qué era lo que querían decir y al final podían haber unas consecuencias adversas, como ocurrió en muchas ocasiones, que siempre dijimos, no sabemos si por el afán, no sabemos si de pronto por el ego o por lo que se quiera indicar, los médicos no utilizaban una óptima caligrafía que le permitieran a las personas leer de manera correcta. Entonces, por eso se implementó la historia electrónica, la historia clínica electrónica, para que las personas pudieran de manera clara detallar cuál era el procedimiento. Hecha esta parte, entonces, ese consentimiento informado que dice la ley debe ponerse en conocimiento del paciente es obligatorio, porque si a su esposa le ponen de presente ese consentimiento médico informado, indicándole que corría el riesgo de perder esa cavidad dentro del procedimiento, entonces ya dice, ¿lo hago? No lo hago. Se me olvidó también consultarle a usted si el procedimiento médico era estético o si simplemente ella tenía un problema en su visión y quería corregirlo, porque hay dos tipos de intervenciones, una que es estética y otra que es por problemas graves de salud que presente la persona. Repito, el hecho de que sea estética o el hecho de que sea por problemas de salud no significa que vaya a restársele responsabilidad a la entidad donde están ustedes afiliados o al médico. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues bien, lo primero que hay que realizar, John Jair, es una valoración por parte de un médico experto en ese ramo, que su especialidad sea esa, precisamente, un cirujano ocular que sepa de retinas y establezca si la pérdida de ese ojo obedeció
a una mala praxis, a un mal procedimiento, que puede ser por negligencia, puede ser por impericia, puede ser por imprudencia o no cumplimiento de órdenes legales. Cualquiera de esas 4 circunstancias puede dar lugar a un mal procedimiento. ¿Qué hay que hacer entonces, amigo John Jair? Esa valoración, que le indiquen si hubo algún tipo de comportamiento, digamos, imprudente y que ha generado al final la pérdida de la cavidad ocular en el paciente. Por eso aquí no podemos hacer más que recomendarle, y si estuviésemos los documentos a nuestro alcance, igual le iríamos a decir: hay que acudir donde el experto que hace las veces de perito, en este caso un cirujano ocular o un oftalmólogo, que sepa establecer qué sucedió con el procedimiento quirúrgico al cual se sometió su esposa. De eso puede derivarse unas responsabilidades que son civiles para efecto de resarcir los perjuicios económicos, que son penales si se demuestra que hubo una actuación culposa o dolosa, que no creemos que haya dolo, porque nunca podemos pensar que un médico tenga esa firme intención de causarle daño a sus pacientes. Más bien podemos hablar de que es culposa porque a lo mejor no empleó todos los cuidados debidos para hacer la misma intervención. Y por supuesto hay una responsabilidad, si se quiere, desde el punto de vista disciplinario o ético, que ya conocería el Tribunal de Ética Médica, para investigar si el médico omitió socializar el consentimiento médico informado con la paciente. John Jair, le agradecemos por comunicarse con nosotros. Debe usted iniciar con lo que le estoy indicando: acudir ante un médico especialista, someter a su esposa a un examen para establecer la responsabilidad, si fue negligencia o no fue negligencia, o si ese procedimiento era el que estaba obligado el médico a realizar. Y con eso, ahora sí, va en busca del abogado para establecer una posible demanda de responsabilidad civil contractual en este caso, porque cuando uno con la EPS se afilia, está celebrando es un contrato de prestación de servicios de salud. No interesa que sea un tercero. Termino con esto a manera de colofón. Recuerde que hoy en día casi todo profesional de la salud está casi que en la obligación de obtener una póliza de seguros para poder responder por los posibles perjuicios que se hayan irrogado a una persona en su procedimiento, sea este de buena fe o de mala fe. En el segundo caso, no podemos decir que sea de mala fe. Estamos seguros que ha actuado de buena fe, pero no ha tenido los cuidados debidos, y el no tener los cuidados debidos da lugar a algún tipo de responsabilidad frente a las autoridades. Este es Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, derecho comercial, el derecho de familia. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Hoy vamos a continuar hablando de estos temas importantes de la seguridad social y del derecho laboral, porque estuvimos hablando hace 2 días acerca del famoso decreto 1174 del 27 de agosto del año en curso. Este decreto que tiene como finalidad hacer aportes por tiempo parcial que trabajen las personas. Y siempre ha habido, digamos, ese desacuerdo de la clase obrera de que un empleador no puede hacerle aportes al sistema de seguridad social con unos valores por debajo del mínimo. Pero hay personas que se empeñan en pensar que es que una persona puede recibir menos del salario mínimo legal mensual vigente y que con eso va a vivir de manera decorosa a futuro. Y digo esto es porque si una persona hoy en día se le dificulta
obtener una pensión por vejez, trabajando de manera continua, que casi no se da eso, porque la Ley 50 del año 1990 generó unos tipos de contratos donde no se le garantiza la estabilidad a los trabajadores. Y con todo y eso, la informalidad reinante en la sociedad no permite que las personas tengan un aporte continuo a los fondos de pensiones. No lo permite, porque esos contratos que hacen de prestación de servicios, esos contratos que hacen a término fijo por hora o labor, esos contratos que hacen a 3 meses y posteriormente ya no los prorrogan, eso genera poca expectativa para efecto de hacer los aportes al sistema de seguridad social, en pensiones sobre todo, que es lo que a futuro la gente piensa, trabajar para poder estructurar una cantidad de semanas que exige la ley para poder obtener la pensión de vejez. Son muchas las personas que logran cumplir la edad, pero imposible con las circunstancias que acabamos de citar, que puedan obtener 1.300 semanas aportadas al sistema durante su vida laboral. Por eso el problema se va agudizando, porque cada día es menor el porcentaje de personas que tienen derecho a la pensión. Por eso este decreto 1174 de agosto 27 hay que irlo examinando y estamos seguros que la Corte Constitucional va a declarar la inexequibilidad de este, porque está por debajo de lo que la misma jurisprudencia y la ley ordenan. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Luis Carlos Céspedes. Don Luis Carlos Céspedes, ¿de dónde nos llama, don Luis Carlos? De Jamundí. ¿Y su inquietud cuál es, don Luis Carlos? Pues mi inquietud es la siguiente, que yo me pensioné en el 2009 y yo presté servicio militar, pero yo no incluí los 2 años de servicio militar en lo de la pensión, a ver si tengo derecho a reclamar. Don Luis Céspedes, que nos llama desde Jamundí, usted prestó 2 años de servicio militar. Sí, señor. ¿Y la pensión que a usted le reconocieron fue de cuánto? En el 2009 me dieron 700 y pico mil de pesos. ¿En cuánto está esa pensión en el día de hoy? Con todo está en 800 y pico. 800 y pico, ¿es un salario mínimo? Un poquitico más del mínimo. ¿Y cuántas semanas tenía usted cotizada en esa época? En esa época tenía 1.371. 1.371 semanas. Cuando usted prestó servicio militar, ¿lo hizo con estado de sitio o no? No, en el momento ya lo habían levantado porque yo presté servicio 1973-1975. Correcto, 73 a 75 son 102 semanas más que le estarían dando a usted allí un total de 1.471 semanas, 1.473 semanas. Perfecto. Su pregunta ¿es posible que si agrego esas semanas me puedan aumentar el monto de la pensión? Vamos a responderle entonces al amigo Luis Céspedes, que nos llama desde Jamundí. Puede colgar la línea y tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar. Son muchas las personas que han prestado servicio militar y no saben que ese tiempo se va a compensar con aportes al sistema de seguridad social durante el periodo o ciclo que estuvieron allí en el servicio militar. Dice la ley 48 de 1993, artículo 40. Ley 48 de 1993, artículo 40, que todo el tiempo que se ha prestado servicio militar debe tenerse en cuenta para efecto de sumar a la historia laboral un poco más de semanas y poder alcanzar la pensión en algunos casos cuando no se tienen las semanas completas. Por eso aquí reiteramos a todos nuestros televidentes, si sabe de alguien que le falten aún semanas para obtener la pensión y que no haya reclamado ante el CREMIL
esas semanas o ante el Ministerio de Hacienda, porque es el Ejército el que responde, aún está a tiempo de hacer la reclamación. Porque el artículo 40 de la ley 48 del 93, este artículo a propósito fue derogado por la ley 1861 del año 2017, artículo 81, repito, ley 1861 del año 2017. El artículo 81 de esta ley derogó el artículo 40 de la ley 48 del 93, pero lo derogó para ampliar, por supuesto, las condiciones de favorabilidad de aquellas personas que prestaran servicio militar. Y lo que hizo el artículo fue ampliar un poco, diciendo qué personas tenían el derecho a reclamar. Y por supuesto, si el amigo Luis Céspedes prestó servicio militar en el año 73-75, tiene derecho a que esas semanas se las compensen, se las sumen allí en su historia laboral y le va a subir un 3%. Dicen por ahí que algo es algo, peor es nada. Si usted devenga un salario mínimo o un poquito más del mínimo, que sea 1.000.000 de pesos que usted esté devengando, amigo Luis Céspedes, si usted está devengando 900.000 pesitos, calculemos que devengue 900.000 pesitos, va a multiplicar eso por el 3%, y eso le va a dar 27.000 pesos. Como se pensionó en el 2009, si usted hace ese trámite rápidamente, le van a pagar solamente los últimos 3 años. Si usted suma, tiene ahí acumulado una platica, últimos 3 años solamente le van a reconocer. Serían más o menos 370, aproximadamente unos 360.000 pesos. Y de ahí en adelante va a ver su pensión reflejada en 27.000 pesos. Ojo, siempre y cuando esté devengando 900.000 pesos. Al fin y al cabo, la pensión suya va a terminar en un salario mínimo legal mensual vigente. Porque recordemos que el artículo 14 dice que toda pensión será aumentada año tras año, pero la pensión la aumentan con el IPC, no con lo que aumente el mínimo. Entonces, mientras el mínimo sube un 5%, el IPC sube un 4%, para citar un ejemplo, o un 3.5%. Entonces, su pensión frente al mínimo ha disminuido 1.5 o 1 punto según el caso. Don Luis Céspedes está a tiempo de hacer la reclamación. Gracias por comunicarse con nosotros. Estamos en Tablero Jurídico y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, amigo? ¿Cómo ha estado? Me llamo José Hernando Quintero, estoy hablando de Miranda, Cauca. José Hernando Quintero. Su inquietud, ¿de dónde nos llama primero, don? De Miranda, Cauca. Nos llama de Miranda. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es que yo en el momento tengo 60 años. Yo tengo 1.380 semanas cotizadas con fondos de pensiones, Colfondos. ¿Tiene cuántas? ¿1.300 qué? 80 semanas cotizadas hasta el momento. 1.380. Sí, señor. ¿Y 60 años cumplidos? Sí, entonces yo estoy con fondos de pensiones. Yo empecé cotizando con Colpensiones del año de que entré cotizando. Entonces, cuando yo entré a trabajar a la empresa, a una otra empresa, automáticamente me pasaron a fondo de pensiones. Pues yo incluso ni siquiera me daba cuenta que estaba con fondo de pensiones hasta última hora. Yo lo que quiero saber es si faltándome 2 años para cumplir la pensión, yo puedo aspirar a volver a pagar a Colpensiones. ¿Usted cuál es la base del salario que ha tenido? ¿Promedio en los últimos 10 años? Yo tengo un promedio en el momento de 2.200.000 pesos de salario, 2.200.000. 2.200.000 pesos es el promedio que ha tenido más o menos en los últimos 10 años. Sí, señor. Perfecto. ¿Y usted ahorita quiere trasladarse a Colpensiones? Sí, yo quiero saber si puedo hacerlo, si es viable o qué hago. ¿Cuántos años lleva usted en Colfondos? En Colfondos llevo 10 años más o menos. 10 años, perfecto. Y usted quiere trasladarse y por supuesto quiere saber cuál es el procedimiento para poder trasladarse. Señor. O quiero saber si es viable o si me quedo allí o qué hago, cómo es la cosa. Puede colgar la línea don José Hernán Quintero y ya le vamos a orientar como suele hacerse aquí en Tablero Jurídico. Muchas gracias, doctor. A usted, mi señor, puede colgar la línea
y escuchar atentamente lo que le vamos a indicar a usted y por supuesto a los demás televidentes que a esta hora observan el programa Tablero Jurídico. ¿Qué sucede si tengo 60 años, estuve afiliado a Colpensiones y quiero trasladarme hoy nuevamente a Colpensiones porque hace 10 años el empleador, sin consultarme, me afilió a Colfondos? Hoy está en un fondo privado, ya a lo mejor averiguó, hizo el cálculo y se da cuenta que la pensión le va a quedar en un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces vamos por parte. No es cambiarse por cambiarse, sino que mirar las características del salario, de la edad y por supuesto el número de semanas y determinar si hay lugar o no a que se pueda cambiar a otro fondo de pensiones. ¿Por qué razón? Porque la reforma que se le hizo en el año 2003 a la Ley 100, con la Ley 797 del 2003, que modificó estructuralmente la Ley 100, allí se estableció que no era factible que la gente se mudara o se cambiara de fondos de pensiones cuando le faltaran menos de 10 años. La norma dice, artículo 13, Ley 100, modificado por la Ley 797, que las personas a partir de la expedición de esa norma podían cambiarse cada 5 años de un régimen a otro, es decir, de Colpensiones a los fondos privados que manejan el RAIS o de los fondos privados a Colpensiones. Cada 5 años podían realizar ese traslado. Pero la misma ley establece que si la persona, sea hombre o mujer, le faltan menos de 10 años para cumplir la edad mínima, no pueden trasladarse. Ya no pueden trasladarse de manera voluntaria. ¿Por qué razón? Porque así lo establece la norma. Hoy las personas se dan cuenta que hay un error. Lo primero que analizamos es si es viable para el amigo Luis Hernán Quintero. Luis Hernán Quintero nos dice que devenga en promedio 2.200.000. Ese ha sido su promedio en los últimos 10 años. Tiene 1.380 semanas y le faltan aún 2 años para cumplir la edad mínima. Es decir, que él puede aspirar a cotizar cerca de 1.500 semanas aproximadamente. 1.500 semanas, porque tiene 1.380, 2 años más le daría 1.480, mientras hace el trámite que se le vayan 4 o 5 meses, ahí ajusta más o menos 1.500 semanas. Don Luis Hernán Quintero, tome calculadora. Si usted tiene un promedio de 2 millones de pesos de ingreso, y vamos a ayudarle a hacer la operación aquí, 2.200.000 pesos de ingreso que tiene usted en su trabajo, ese promedio que ha venido trayendo hace ya bastante tiempo, lo va a multiplicar por un 68%, que sería el valor de, no, más de 68, sería un 71%, un 71%, vamos a corregir aquí, por un 71%, que sería el valor, su pensión le quedaría en 1.562.000, 1.562.000 sería el valor de su pensión, don Luis Hernán Quintero, promedio, si usted se traslada de Colpensiones a un fondo privado. Pero ya le dijimos que había que mirar su edad. Como ya tiene 60 años, la ley se lo prohíbe, pero la jurisprudencia se lo permite. Entonces, se ha creado una línea jurisprudencial estableciendo que los fondos privados no hicieron el trámite de manera adecuada de trasladar las personas de Colpensiones a un fondo privado. Es decir, no se le dio una adecuada información al interesado para que se cambiara. Porque muchos fondos privados, ¿qué fue lo que hicieron? Una vez se aprueba la Ley 100, como los fondos privados no tienen afiliados, todos están ¿en dónde? En el Seguro Social.
Entonces comienza esa campaña de desprestigio, esa campaña de publicidad engañosa, a decirle a la gente: trasládense del seguro social a los fondos privados, porque en los fondos privados se pensionan a cualquier edad. Y si no, revisemos el artículo 66 de la ley 100, que dice que en el fondo privado se pensionan a cualquier edad. Una de las falacias, uno de los engaños. Es cierto, a cualquier edad se pensiona, ahí lo dice textualmente el artículo 66, pero lo que no le dicen a la persona es que para hacer eso a cualquier edad debía tener un capital X, hoy 230, 240 millones de pesos. Entonces, eso no se lo explicaban a la persona, ni le decían que la pensión podía ser más bajita en un fondo privado frente a un fondo público como Colpensiones. Eso tampoco lo explicaban, y por supuesto no lo van a explicar, porque nadie va a querer devengar una pensión inferior con todo el agravante que significa pensionarse en Colombia. De entrada, los fondos de pensiones ya se le quedan con un 35% si se va a pensionar con 1.300 semanas. Por eso, aquí hemos hablado en otros programas que pensionarse es perder gran parte de los ingresos, puede ser hasta un 50% en ingresos que usted pierde. ¿Por qué razón? Si usted se va a pensionar con 1.300 semanas únicamente y usted devenga 2 millones de pesos, 2 millones de pesos es su salario, si se pensiona con 1.300 semanas en Colpensiones, de entrada a la pensión va a perder usted, en materia de salario, va a perder 700.000 pesos, porque su pensión va a corresponder, si es de 2 millones de pesos y se pensiona con el mínimo de semanas, que desde el 1 de enero del 2015 son 1.300, va a tener solamente, ojo con esta información, una pensión de 1.300.000 pesos. Entonces pierde allí usted valor adquisitivo, poder adquisitivo frente al salario. Ya la pensión automáticamente pasa a 1.300.000. Y a eso comience a restarle. Réstele que usted no va a recibir auxilio de transporte, devenga más de 2 salarios mínimos, no tiene derecho a auxilio de transporte, pero algunas empresas reconocen ese auxilio, así devenga más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2, usted no va a tener derecho a prestaciones sociales, prima, vacaciones, cesantías, interés a las cesantías, no va a obtener. Y allí, en promedio, va perdiendo usted por lo menos 300, 400.000 pesos mensuales en esas arandelas. Y podemos hacer la operación muy simple en la casa. 3, usted no va a tener derecho a dominicales, a festivos, a recargo nocturno, a dotaciones en caso de que le estuvieran dando, no va a tener ese derecho. Entonces, una persona que devenga 2 millones de pesos en promedio, con todas las arandelas, cesantía, interés de cesantía, vacaciones, prima, esos 2.200.000 pesos, como es su caso, le va a quedar por lo menos en 2.700.000 promedio, si no es más, mensuales, porque usted debe multiplicarle, o sea, sumarle las cesantías, el interés de cesantías, que aunque se pague cada 6 meses o cada año, según el caso, divida ese valor por 12, a ver en cuánto sale el promedio de lo que usted recibe sumando todas esas arandelas. Entonces, en su caso, usted tiene todo para mudarse o para trasladarse. El procedimiento se llama nulidad de traslado. No existe en la ley, existe en la jurisprudencia, porque la Corte Constitucional, decíamos, ha creado esa línea donde establece que la persona, cuando no ha sido bien informada por parte del Fondo de Pensiones, tiene derecho a declarar o a exigir a un juez de la República que se declare la nulidad del traslado, porque no fue bien informado. Eso solamente se hace a través de una demanda ordinaria laboral, que se la llevamos en nuestras oficinas. El amigo José Hernán Quintero, se la llevamos en la oficina esa demanda. Usted puede mirar los teléfonos que aparecen en pantalla más luego, que son la dirección y teléfonos de nuestras oficinas, para que usted agende una cita y allí va a permitir que nosotros le agendemos la misma y obtenga. Tan pronto termine este programa, comience a llamarnos, que ahí vamos a agendarle la cita y vamos a indicarle qué día le podemos atender. Lleva su historia laboral, lleva por supuesto la de Colpensiones y la del fondo privado, y también
lleve todos los documentos que sirvan de prueba que no fue bien informado. Acercarse a Colpensiones o acercarse al fondo privado y que le hagan un cálculo en cuánto le va a quedar su pensión. Eso es lo que se llama la doble asesoría. Recibir información de uno y de otro en cuánto le queda la pensión. No se deje engañar. Ya se levantó la cuarentena, luego la excusa de que era por cuarentena y ya no se podía hacer, ya es posible. Así que esos trámites que se hacían virtualmente, ahorita hay que hacerlos de manera presencial. Al amigo José Hernán Quintero, que nos llama desde Miranda, Cauca, le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Esperemos a usted y a los demás que esta orientación no se quede allí, solamente en el aire o en YouTube, porque estos programas se suben ahí al canal de YouTube y quedan allí para que usted los consulte, sino que además ponga en práctica la orientación que le hemos dado. Hágalo con el abogado de su confianza. Si usted no quiere ir al Lincoln para que lo atendamos allí, puede ir usted donde el abogado de confianza, pero que sea experto en esos temas del derecho laboral y de seguridad social, y le haga ese trámite para que, por supuesto, usted pueda obtener mucho más ingresos. Mire usted la diferencia. Si se pensiona don José Hernán, si se pensiona en un fondo privado, usted va a recibir como pensión un salario mínimo. Si usted se pensiona en un fondo público como Colpensiones, ese salario puede ser el doble, es decir, la pensión puede ser el doble, casi 1.600.000 pesos, si no es más, dependiendo del número de semanas que tenga. Entonces vale la pena hacer el trámite, y esto hay que hacerlo de manera inmediata. Les agradecemos a todos que se han comunicado con nosotros en el día de hoy. Los invitamos para próximos programas aquí en punto de las 3 de la tarde. A doña Amparo Ruiz, como siempre, la tenemos allí presente en el corazón, a la doctora Ruth Milena, a la gente de Alincol, la doctora Gladys Alessandra Grueso Cuero, especialista en el derecho de familia, la doctora Astrid Costanza Valle, también especialista en el derecho civil. Todas hacen parte del pool de abogados de asistencia legal integral de Colombia, Alincol. A todos ustedes que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros esta tarde, les agradecemos por habernos llamado. Los invitamos a que socialicen el conocimiento y, por supuesto, a que sigan viéndonos en los próximos programas. Feliz tarde, fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.